Saludos, mi nombre es Roberto Ureña, estudiante de Periodismo Digital de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, y a continuación hablaré acerca de la técnica del relato. Antes de entrar en materia, es importante saber que el relato es la acción de contar, referir o relatar algo, es decir, dar a conocer un hecho o suceso de la vida, es contar o comunicar una historia o sucesos de forma ordenada para que otros la conozcan y aprecien. Un relato siempre contiene una estructura de fondo, se escribe para en determinado momento hacer aparecer algo, o sea, existe una trama que vamos contando y por debajo, sin que se note demasiado, vamos dejando caer elementos y detalles que tienen que ver al final con un desenlace sorpresa o al menos con algo que no había quedado del todo claro hasta el desenlace. A la hora de tomar en cuenta la técnica de relato, hay que pensar en la planificación o preescritura. Lo primero es elegir un tema. Elige un tema y capta una escena concreta. Un relato debe ser corto, por lo que no debes contar cada detalle del argumento. El narrador. Es importante que el tipo de narrador que escojas sea único. No cambies de registro o despistarás a tus lectores y la lectura no tendrá sentido. Elige tu personaje o personajes y no tardes en presentarlos. No cargues el relato de personajes, 3 como mucho. Y sobre todo, no escondas detalles. Todo relato tiene una introducción, desarrollo y un cambio final. Sin cambio, no hay relato. Algo en la escena del relato debe cambiar y para ello debe pensar algo. Indicios. Para provocar el cambio en el relato, no puedes hacerlo sin previo aviso. Los personajes, la escena misma o el narrador debe dar algún indicio de lo que va a pasar. Ahora hablemos de técnicas de desbloqueo. El escritor siempre se enfrenta a momentos como el temido horror a la página en blanco. Si te pasa, tómalo como algo natural. Para salir de esta situación existen técnicas de desbloqueo muy útiles. La más sencilla y efectiva es la técnica del me acuerdo. Rememora una historia de tu infancia cualquiera y escríbela comenzando por esa frase, me acuerdo. Por último, y para que nada estropee tu relato, pásalo por un corrector de ortografía para evitar faltas o incoherencias. Cuida las puntuaciones, las tildes y otras reglas de composición fundamentales para que tu relato sea un éxito. Otra técnica muy importante es el acto de escritura. Debemos tomar en cuenta que se debe respetar las convenciones gráficas, signos de puntuación para la reproducción, adecuar la expresión lingüística a imagen del personaje que se quiere transmitir. También tener en cuenta que los turnos de las convenciones equivalen a citas directas. Por eso, en ocasiones se necesita de la intervención del narrador para introducir o aclarar el sentido de lo dicho. En otras ocasiones, muchas veces entre guiones, el narrador escribe la situación de diálogo o completa caracterización de los personajes. En cuanto a la textualización, es muy importante la integración coherente del diálogo a las acciones que vienen relatando y a la situación de intercambio que se plantea. La continuidad del tipo de narrador tras inserción de una escena dialogada. Ahora hablemos de la importancia en la ortografía y la gramática. Sobre todo debemos en esta tomar en cuenta lo siguiente. Deja que tu amigo, el procesador de texto Word, haga una primera revisión del texto. Es importante tomar en cuenta los adverbios, verbos precisos. Un verbo bien elegido no necesita adverbio que lo acompañe. Alergia a los adjetivos, sobre todo a los que no
aportan información a la historia. Usa la palabra adecuada en cada ocasión. Si te llevara más horas dar con ellas, pero tu relato será tan bueno como podría llegar a ser. Revisa laísmos, leísmos y loísmos. Ojo con las tildes, las fáciles, agudas, llanas y estrújulas, y las difíciles, hiatos, dictongos y tilde diacrítica. Pregúntate si ese término va o no en cursiva. Evita las repeticiones. Las repeticiones evita. Huye de los lugares comunes como del comercial de gas. Hablemos de la gramática. Es el estudio de las reglas y principios de una lengua que rigen la forma de usar y organizar palabras en una oración. En esta se toman en cuenta las determinantes, cuyo objetivo es concretar y delimitar el significado del sustantivo al que acompaña. Sustantivos designan cosas que tienen existencia, seres animados o inanimados. Pronombres reemplazan a los sustantivos y llevan a cabo las mismas funciones sintácticas que estos. Adjetivos acompañan a un sustantivo y concretan alguna circunstancia, cualidad o accidente de ésta. Verbos expresan acciones, estados o procesos en un tiempo concreto. Adverbios acompañan al verbo y lo caracterizan en algún aspecto. Proposiciones, su función es la de unir palabras con sus complementos. Conjunciones, nexos que relacionan palabras u oraciones entre sí. Interjecciones expresan sentimientos de pena, sorpresa, ilusión y otros. Estos son varios factores que se deben tomar en cuenta a la hora de pensar en técnica de relato. Espero hayan aprendido acerca del tema técnica de relato. Estuvo con ustedes Roberto Ureña, estudiante de periodismo digital. Hasta la próxima.